Vamos a ver el plan de curso antes de iniciar. Plan de curso. A ver, este vacío. Aquí. No, ahí estamos. Todos están viendo el plan de curso en sus pantallas, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, perfecto. Estas religiones comparadas, ¿no? También se le conoce como religiones mundiales. Usted va a escuchar esos dos nombres, religiones comparadas o religiones mundiales. Es lo mismo, nada más, son términos. Apunta el por qué religiones comparadas, porque vamos a comparar las religiones con el cristianismo y en sus tareas se van a dar cuenta ustedes que en, en la última parte de las tareas tiene que comparar las religiones, compararlas entre ellas y también compararlas con el cristianismo, cuáles son los puntos negativos, los puntos positivos de cada una de las religiones. Por eso denominamos religiones comparadas. En otros textos se conoce como religiones mundiales. Son las principales, las más grandes en el mundo, por eso se estudia aquellas. Y están vivas también, es decir, personas la practican hasta el día de hoy. No se pueden estudiar todas las religiones del mundo, porque hay muchas, son muchas expresiones religiosas, pero son las más importantes, las más fundamentales. Comenzamos hoy día el 12 de mayo, finaliza el 7 de julio, y las unidades académicas que entrega esta materia son 5. Las unidades académicas se determinan de acuerdo a las horas. 16 horas equivale a una unidad de crédito, o académicas también se le denomina. El costo de cada unidad académica son 14.500, eso está en el reglamento interno, creo que está, o en la información del Instituto Bíblico, cuánto vale cada unidad académica. Tenemos la descripción de esta materia, los objetivos generales, los objetivos específicos, también se encuentra en la primera parte. Tenemos el contenido temático del curso, o el bosquejo, el contenido de todo lo que nosotros vamos a ver en este curso. También tenemos, como siempre, 3 pruebas escritas, equivale al 40% de la nota final. 3 pruebas cada 3 semanas, tenemos un examen. El examen de aquí, bueno, ya están acostumbrados todos, ya conocen la metodología del Instituto Bíblico cada 3 semanas, y los exámenes están basados en las tareas o los deberes, o cuestionarios también se le denomina, y ustedes pueden utilizar su cuestionario en su casa sin problema. El deberes o cuestionarios son lo mismo, son 8 en total. Y hay una disertación. Voy a asignar la disertación, el libro de texto va a ser el mismo que están utilizando para responder las tareas, y 20% de la nota final. Ahí completamos el 100% de las notas. Acá nos encontramos con la parcelación de la materia. Hoy día trabajamos con lo que es una introducción a las religiones comparadas. Vamos a definir lo que es religión y vamos a comenzar con el hinduismo. Se debe leer en esta parte a Guerra, a este libro, Manuel Guerra Gómez, este libro de religiones mundiales. Ahí está. Solamente leer para que lo mismo que vamos a ver en clase, ustedes ya lo hayan leído en esta parte. Este es el libro de Guerra, página 23 a la 40. Y después se trabaja con este otro libro, que ustedes lo tienen, que es de guía de Holman de Religiones del Mundo. Con este otro libro van a comenzar a responder los cuestionarios. Muy buenos autores. Hay mucho más, hermanos, muchos más autores. A medida que nosotros vamos avanzando en clase, lo voy a ir comentando cuáles son los clásicos, importantísimos para religiones mundiales. Y acá tenemos la fecha de entrega de cada una de las tareas. Tarea 1, por ejemplo, la próxima semana, 19 de mayo. La tarea número 2, 26 de mayo. Y el 26 ya tenemos el examen A. Y finalizamos el 7 de julio. Ahí tenemos el examen C. Acá tenemos, si alguien quiere profundizar sus conocimientos acerca de las religiones mundiales, ahí tenemos un libro que es de los musulmanes. Esto lo compré en la Feria de los Pulgas, pero lo leí y es muy bueno. Es un musulmán que está radicado en Chile. Se publicó en Santiago, Luces del Islam.
es muy parecido a la parte de teología sistemática 1, por ejemplo, de la doctrina de Dios, es muy similar a lo que aparece acá, en este libro. Pero esto es una fuente primaria del Islam, porque es un musulmán el que está escribiendo y vive en Santiago. Es un libro muy difícil de encontrarlo, yo lo encontré en la Feria de las Pulgas, estaba ese texto. El otro guía es el libro de textos, Guía de Religiones del Mundo, Religiones, Sectas y Herejías, también es otro libro del año 1982, que es este, pero no es tan completo, es muy superficial, lo trabaja es como una introducción para las religiones mundiales puede servir, pero trata de muchas religiones, muchas sectas, pero más allá de 5 páginas trabaja cada una de ellas, pero como introducción sirve bastante. Y los clásicos, estos son los clásicos, hermanos, los clásicos, aquí el de Durkheim, Emily Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa. Todos los que trabajan las religiones del mundo o la sociología de la religión, estos autores tienen que leerlo y tienen que citarlo en sus trabajos de investigación. El Emily Durkheim. En todos los libros que lean de religiones mundiales lo van a citar. Emily Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa. Esto lo pueden comprar en Busca Libre, lo pueden conseguir, pero yo lo encontré en la librería Antártica en Temuco. La otra es Sociología de la Religión de Max Weber, también un clásico. Lo citan una y otra vez a este autor, Sociología de la Religión. El autor es Max Weber. Y otro más, otro clásico, Mircea Eliade, Lo Sagrado y lo Profano. También este libro de Mircea Eliade, lo Sagrado y lo Profano, también son citados en todos los libros. De hecho, el mismo libro que están leyendo ustedes para responder los cuestionarios, lo citan una y otra vez. Estos son los libros clásicos. Estos nunca pasan de moda. Siempre van a estar citándose. Lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade. No recuerdo el país de origen de este autor. De aquí es de Bucarest. Bucarest. ¿Cuál es la Bucarest? ¿La ciudad de dónde pertenece Bucarest? No recuerdo ahora. Pero es de eso, del oriente, este autor. Bueno, ahí hay muchos más, otros libros también. Michael Green, de otros. Y lo vamos a ir analizando a medida que nosotros vayamos avanzando en esta materia. Bien, vamos a hacer la primera presentación entonces de religiones comparadas o religiones mundiales. Hay una pregunta. Rumanía, dice el hermano Christopher Excel. Sí, ese es el país, Rumanía. Es famoso el autor, Mircea Eliade, una cantidad impresionante de libros. Se especializó, se obsesionó, soñaba con las religiones, ¿no? El hombre escribió, pero cualquier cantidad de libros de la religión. Es una autoridad mundial en cuanto a los asuntos de la religión. Ya. Aquí estamos entonces. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué estudiamos o se estudia las religiones mundiales? ¿Cuál es la finalidad o la razón? Pietro Rosano comenta en un libro muy pequeño, Pietro Rosano, los interrogantes del hombre y la respuesta de las grandes religiones. Pietro Rosano, de las ediciones Paulina, un libro muy pequeñito, este que está aquí. Igual lo compré en la Feria de las Pulgas. Se encuentran cualquier cantidad de libros importantes en la Feria de las Pulgas, autores de renombre. No sabe lo que ellos están vendiendo, uno lo compra sumamente barato ahí. Él dice, Pietro Rosano, comenta que experimentó, él mismo lo experimentó, como el conocimiento cordial de las otras religiones puede ayudar a la autocomprensión de la fe cristiana.
Ahí encontramos la primera razón entonces para estudiar las religiones del mundo. Porque nos ayuda, al comparar las religiones, nos ayuda a comprender, profundizar, tener otra visión más acabada, más completa de nuestra fe. Es una autocomprensión de nuestra fe. Nos ayuda a autocomprendernos quiénes somos nosotros, en la medida en que nos comparamos con las otras expresiones de fe religiosas en el mundo. Al estudiar las religiones del mundo y al compararlas, se afina la fe del mismo modo como cuando surgen las sectas en el siglo, ya en el primer siglo, con los apóstoles, cuando surgen los arrianistas, el monarquianismo modalista, Sabelio, por ejemplo, o los ebionitas, u otras herejías primitivas relacionadas con el cristianismo, la Trinidad. Gracias a estas herejías se pudo comprender mejor la naturaleza de Dios, quién era Dios. Gracias a Nestorio, a Arrio de Alejandría y a Pablo de Samosata, gracias a esta gente, podemos ahora expresar la fe en Jesucristo y la naturaleza de Cristo con mayor precisión, porque ahora sabemos que Jesús es Dios, 100% Dios, y no es un ser divinizado, no es menos que Dios y más que el hombre, una especie de semidios, o que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la naturaleza divina, o la naturaleza humana y divina se fusionaron para formar una nueva naturaleza, sino que gracias a la herejía sabemos que en Cristo convivían perfectamente ambas naturalezas en una sola persona. Pero no eran dos personas, sino una sola. Pero tenía dos voluntades, una humana y divina, conciencia humana y divina, alma humana y divina, espíritu, alma divina y humana. Perfectamente ser humano, perfectamente Dios. Pero ¿cómo se llegó a esa conclusión? Gracias a la relación con la secta, por eso, y las herejías, por eso que las herejías sirvieron de algún modo a precisar nuestra fe, a afinar nuestra comprensión de quién era Jesucristo y a la doctrina de la Trinidad también. Aunque un misterio de la naturaleza de Cristo, estas dos naturalezas, humana y divina, con dos voluntades, con dos conciencias, humana y divina, pero no dos personas, sino en una misma persona, eso se llegó gracias a esta relación con las herejías. Así también al compararlos con el budismo, al comparar la fe cristiana con el islamismo, con Confucio, con el hinduismo, jainismo, entre otros, nos ayuda a comprender también nuestra fe. Esa es una de las razones para estudiar religiones mundiales, para comprender mucho mejor nuestra fe cristiana. Ayuda también, dice este autor, a alcanzar una conciencia más completa del misterio de Jesucristo. El misterio, los dogmas de la fe cristiana y lo que se determinaron en los concilios, los 7 concilios ecuménicos universales dentro del cristianismo, no tenía la finalidad de describir con precisión el misterio trinitario o el misterio relacionado con Cristo, sino que estos dogmas de fe tuvieron la finalidad de eliminar, descartar las falsas opiniones en torno a Jesucristo. Por eso aquí también, al estudiar las religiones del mundo, nos ayuda a tener una conciencia más completa acerca del misterio de Cristo. Ayuda igualmente el trato con personas religiosas a dilatar las dimensiones subjetivas, porque la fe es subjetiva y personal de la fe. Su substrato interior, la pasión del corazón por el infinito, porque hay gente que se apasiona por
por los misterios, por el infinito, por la trascendencia, por la divinidad. Por eso como Mircea Eliade se obsesionaron con la religión, entre tantos otros. El impulso incontenible hacia lo superior, experiencias para las que tal vez los cristianos deben recibir una formación mucho mejor, si se quiere evitar que una desatinada transmisión extrínseca de los datos objetivos de la fe resulte ineficaz. ¿Qué quiere decir Pietro Rosano con esto? Que también ayuda al conocer las otras religiones a poder comunicar con mayor eficacia la fe cristiana a estas religiones. Y evita cometer estos desatinos o estas metidas de pata cuando se trata con las otras religiones. Se hace mucho más eficaz, se evita los desatinos. La ofensa cuando se comunica el evangelio a otras religiones se disminuye. Porque cuando uno comete ofensa con otras religiones, se forma un muro de defensa para resistir al cristianismo. Pero cuando se conocen las otras religiones, entonces no hay necesidad de levantar un muro para resistir el cristianismo porque se va a formar un diálogo cordial entre los otros. Por ejemplo, en el caso de mis familiares, cuando una tía abuela, era machi, y le gustaba ir a los cultos. Y ella se vestía como todas, las machis con un trailón, con una trapelacucha, con iquilla, le gustaba ir a los cultos. Y porque en los cultos también había manifestaciones espirituales, eso le gustaba a ella. Pero en una oportunidad una hermana se le acerca y le tomó la trapelacucha y el trailonco se lo tiró al suelo pensando que era del diablo. Nunca más fue a ninguna iglesia evangélica, ni sus hijos, ni los familiares. Hasta el día de hoy se acuerdan, ya han pasado 3 generaciones, hasta el día de hoy se acuerdan de ese incidente, donde no hubo una comprensión hacia otro, hacia otra persona, de otra religión. Aunque estaba participando, le gustaba porque había una conexión con el cristianismo, una relación con el cristianismo, pero se formó un muro porque se cometió este desatino en comunicar la fe. Había que tener paciencia para que el Señor hiciera su obra. Imagínense, 3 años le costó a la iglesia primitiva para transformar, hacer una persona, un cristiano de tomo y lomo. En algunos meses no se va a cambiar a una persona, se requiere tiempo para cambiar la cosmovisión. La finalidad del discipulado es transformar la cosmovisión de un ser humano, hacerlo cristiano, cambiar la forma de interpretar y de ver el mundo, ahora desde la perspectiva de Dios. Para eso se estudia y es necesario las religiones comparadas, para evitar los desatinos, para mejorar la comunicación del Evangelio, para la misión, para el evangelismo, el discipulado. Y también nos ayuda a nosotros, porque nos ayuda a comprender mucho mejor nuestra fe. Es dificultoso, también debemos considerar esto, es difícil estudiar las religiones, el budismo, hinduismo, el islam, el confucianismo, entre otras. ¿Por qué es difícil estudiarlas? No solo porque quien se interesa en su estudio está guiado por prejuicios, por eso se dificulta, porque ya hay prejuicios. ¿Cómo vamos a estudiar estas religiones? ¿Cómo si todo el mundo estudia las religiones? Va con prejuicio ya a estudiarlas. ¿Por qué con prejuicio? Porque es un cristiano que está estudiando el budismo, hinduismo, los musulmanes. Hay un prejuicio entonces, porque ya soy cristiano, ya estoy convertido a Cristo, por lo tanto, de una fe está analizando, tratando de comprender a otra. Del mismo modo le ocurre a un musulmán estudiando el cristianismo. Tiene prejuicios. Piensa que los cristianos somos politeístas, que creemos que el Padre, creemos en 3 dioses. Y algunos dicen que también creemos en la Virgen María, y para la Virgen María también una diosa.
Es decir, piensan que queremos en 4 dioses, en 3 hombres y una mujer. Los musulmanes, eso es lo que creen. Por lo tanto, hay un prejuicio cuando se va a estudiar las religiones. Y también hay criterios de valor personales. Por eso que es difícil. Sino porque su misma esencia, además de los prejuicios, la misma esencia de estas religiones está oculta en el corazón y en la mente de sus iniciados. Esa es la otra razón. Porque la esencia de las religiones no se manifiesta, no se expresa, no es conocida, está oculto para los que recién están conociéndola. En el cristianismo también, porque hermanos que se han criado en nuestras iglesias, en algún momento dicen, ahora comprendo. Mi pastor también en Marco, en la iglesia de Osorno, hasta los 18 años, él iba a la iglesia, no le gustaban, tocaba la guitarra, pero no le gustaban las alabanzas, le cansaba las alabanzas, las predicaciones, todo le era fatigoso. Pero de pronto, dice él, que comenzó a encontrarle sentido ir a la iglesia. Ah, y esa alabanza que antes le era tediosa, ahora le quebrantaba en el corazón. Lo mismo dijo un hermano de Valdivia, un estudiante de Valdivia, un jovencito. Dijo, no le encontraba sentido, mi mamá me obligaba, me llevaba obligado a ir a la iglesia. Y en la adolescencia, un día lo llevó, un día sábado y a poco, hermanos. Y, y recibió un abrazo de parte del pastor y él dijo que no, pareciera que no era el pastor que me estaba abrazando, sino Dios mismo. Ahí él experimentó la fe cristiana, ahora encontró sentido por qué iba a la iglesia, por qué cantaba, por qué oraba, leía la Biblia. Le encontró sentido. Por lo tanto, para los iniciados en la fe, está oculto la esencia de todas las religiones. Ocurre también con nosotros en el cristianismo. De pronto se abren los ojos y experimentamos la fe. Y ahora sí le encontramos sentido, es decir, a la fe cristiana. Ahora tiene sentido, ahora comprendo, ahora conozco bien la verdad, ahora la disfruta esta verdad. Bueno, es un fenómeno religioso, en todas las religiones ocurre lo mismo, está oculto la esencia. Y además, cada religión lleva en sí un misterio incomunicable a quien no le haya abierto el corazón y entrado, por decirlo así, en su doctrina. Es decir, todas las religiones tienen un misterio que no se va a comunicar hasta que le haya abierto el corazón. Es decir, hasta que se haya experimentado la conversión. Si no ha experimentado la conversión, no va a comprender esa religión. Esas son las limitaciones y la dificultad al estudiar las religiones. Nosotros lo vamos a estudiar con prejuicios. Lo vamos a estudiar desde nuestra fe cristiana. La vamos a estudiar externamente, pero no la vamos a comprender porque su misterio va a estar oculto también y la esencia va a estar oculto para nosotros. No lo vamos a comprender porque somos cristianos. Y así lo vamos a estudiar. Y lo vamos a resignar también en ese sentido, porque de lo contrario, para comprender la esencia y el misterio de la otra religión equivaldría a apostatar de nuestra fe, algo que no vamos a hacer. Pero debemos estar conscientes que cuando la vamos a estudiar, no vamos a lograr su esencia ni comprender su misterio, eh, porque no hay que convertirse para comprender ese misterio y comprender esa esencia. Ellos lo entienden muy bien. Por eso un budista cuando se hace cristiano, si realmente ha conocido el misterio del budismo y, y la esencia del budismo, tiene que apostatar de esa fe budista para hacerse cristiano. Un musulmán también. Un verdadero musulmán me refiero. Tiene que apostatar de esa fe. Puede ser un musulmán cultural, pero eso ya no es apostasía, simplemente no estaba convertido a esa fe musulmana. Lo mismo ocurre con las personas de acá de Chile o América Latina. Son católicos culturales, pero no ha comprendido
la fe. Cuando se convierte no ha apostatado de ninguna creencia católica romana, simplemente se ha convertido, la primera conversión, la experiencia que ha tenido con la religión. Acá estamos hablando de conocer la esencia y el misterio de esas religiones. Se requiere una conversión. Finalmente, las experiencias religiosas tan variadas y personales que quien pretenda descifrarlas, partiendo superficialmente de lo que aparece a la vista o a través de las lecturas hechas, peca por lo menos de presunción. Esas son las dificultades al momento de estudiar las religiones del mundo. En una oportunidad, la primera vez que di esta materia, un hermano me dijo entonces, ¿para qué vamos a estudiar si no la vamos a comprender? Es decir, no vamos a llegar al corazón de esta religión, ni la esencia, ni el misterio. Me comentaron en la primera, me acuerdo. Muy bien. ¿Se comprendió esta parte, verdad, hermanos? ¿Alguna opinión hasta ahora de lo que estamos viendo? Profe, lo que usted Sí, nos indicaba, cada religión lleva un misterio que no se comunica de forma inmediata, lo apunté yo. correcto. Eh, Se ha visto mucho, por lo menos en el budismo o el hinduismo, la disciplina que ejercen ellos continuamente y permanente, de manera sistemática. Mm. eh, Pueden llevar toda su vida disciplinando su mente, su cuerpo para alcanzar el nirvana y el estado. Entonces, igual tienen una convicción que no es menor. Después, cuando se le presenta el Evangelio y que finalmente todo es un regalo inmerecido, que finalmente mucho de lo que podamos hacer no contribuye en nada y que solamente es sola gracia, debe ser un cambio de mente y de paradigma completo para ellos. En la iglesia primitiva, del siglo segundo hasta el cuarto, los cristianos se demoraron 3 años en convertir a esa gente con esa creencia, porque es un cambio de cosmovisión. De hecho, nosotros mismos, los cristianos evangélicos en Chile, algunos no han cambiado su cosmovisión. Siguen las prácticas cristianas y evangélicas, pero su cosmovisión no la han cambiado. Porque encargado de obra de una iglesia en la región de la Araucanía, cuando se enferman van a los machis para que le hagan guillatún, machitún. Imagínense, tiene un sincretismo religioso. Es cristiano, pero al mismo tiempo no ha abandonado la cosmovisión ancestral, la cosmovisión mapuche que vive en 3 mundos, en el Inchi Mapu, en quién va, en el Mapu y en el Wenu Mapu, en tres esferas vive, y no a la esfera cristiana, Mm, diferente. El cristiano es nuestro, hermano nuestro, tiene miedo de andar en la noche, porque exactamente. se le va a aparecer el Huecuf, el Inchimayén, el Piuchen, o se le va una piedra, le va a aparecer en el camino. ¿Por qué tiene miedo? Porque en su cosmovisión, la cosmovisión mapuche está aquí. Es cristiano, va a la iglesia, canta y, y se goza también, pero en su mente sigue siendo la Pagana. religión mapuche, ¿sí? Eh, Imagínense si eso ocurre acá con los cristianos evangélicos, 500 años de cristianismo. La primera vez que usted le va a hablar a un budista o un hinduista que es monje, por ejemplo, tiene que dedicarle casi toda una vida para hacer una persona cristiana ya en esa tierra. Por eso los misioneros, un misionero que va un año, por ejemplo, ¿qué le va a comunicar el evangelio a un budista, hinduista? Un año no hay nada. Tiene que estar toda su vida ya alguien para morir allá, dejar sus huesos en esas tierras para presentar el evangelio de Jesucristo. No, bueno, aquí vamos a ver lo complicado que es las conmovisiones de esta gente cuando le hablamos de Jesús, de la gracia, de la salvación. Ellos entienden otra cosa totalmente diferente de lo que nosotros lo comprendemos. ¿Salvación de qué? ¿De pecado? ¿Qué es el pecado? Salvación de vida eterna, pero si yo no quiero eso, es precisamente lo que yo no quiero, vivir eternamente. Si ya hemos vivido mucho, mucho tiempo, yo quiero terminar de dejar de existir para un hinduista, por ejemplo.
No, es complejo el tema de comunicar el Evangelio. Por eso, para comunicar bien el Evangelio a los musulmanes o otras religiones budistas, hinduistas, primero hay que conocer esas religiones. Conocer por lo menos la parte externa, lo que nosotros podemos conocer, porque más allá no podemos ir. Pero lo que podemos conocer ya no se va disminuyendo los errores que podemos cometer al momento de presentar el Evangelio. Y se puede hacer la comunicación de la fe cristiana y la misión y el evangelismo mucho más eficaz. Bien, la definición de religión. Esto es cómo se define religión. Religar, atar, expresivo de la vinculación del hombre con Dios. Religar eso significa religión. Religar al hombre con Dios en cierta comunión. Eso es, en cierta comunión, en cierta relación. Eso significa religión. Religare o religare, volver a elegir a Dios de quien el hombre se había separado por el pecado, lo definió Agustín de Hipona en el siglo V. Relinquiere, en cuanto a lo religioso, lo sagrado, se deja como alejado, separado de nosotros, los hombres comunes, de su uso profano. Religiere, leer con atención, observar escrupulosamente. Tener en cuenta que el prefijo re puede tener el valor intensivo, de rebueno, o de religar, de volver nuevamente a conectar al ser humano con Dios en cierta relación, o en un... No sé si han escuchado en algún momento cuando se dice Jesús no es religión, sino que es... ¿Cuál es la frase que emplean? Que han escuchado ustedes? Relación. Relación. Parece que tienen una comprensión diferente de religión, porque si religión significa religar al ser humano con Dios en cierta relación, es lo mismo entonces, si religión, eso significa religar al ser humano con Dios en cierta relación, también significa relación. Ahí estamos viendo entonces que los conceptos no se manejan muy bien de lo que significa religión, y viene de religar. Y Santiago dice, en el libro de Santiago, la verdadera religión, dice Santiago, es amparar al pobre, a la viuda y al huérfano y mantenerse puro del mundo. Esa es la verdadera y auténtica religión. El término religión también se utiliza en la Biblia y describe a los cristianos que son piadosos, a los cristianos que hacen buenas obras, al huérfano, a la viuda, al pobre, al desamparado y mantenerse puro del mundo. Pero los vocablos, en realidad, los términos, aquí estamos estudiando la raíz, la etimología de la palabra religión. Pero las palabras no son medios adecuados o eficaces para transmitir la verdad. Son pobres medios para comunicar la verdad, porque son dinámicas, son mutables. Las palabras no son estáticas, por lo tanto cambian. Aquí estamos viendo solamente lo que originalmente significaba religión, pero actualmente, ¿cuál es la connotación, el significado que se le da a esta palabra religión? Como ustedes lo comprenden o lo han escuchado. Estilo de vida, tradición. Tradición parece, ¿eh? Sí, tradición o estilo de vida. ¿En qué otro sentido lo han escuchado el término religión? Un conjunto de creencias. Un conjunto de creencias también. Como algo anticuado, igual lo he escuchado mucho entre los jóvenes. Muy bien, algo anticuado. Perfecto. Entonces por eso después emplean la frase, la famosa frase de no es religión, sino Es relación. relación. Claro, acá se le da otro significado a la palabra. Es que las palabras tienen esa característica de ser, de cambiar, de mudar. No es estática, sino que es dinámica, por lo tanto cambia. Pero originalmente religión significaba eso, de religar al ser humano con Dios en cierta relación. O algo externo,
también en algo, tiene una connotación actualmente de ser negativo, de ser ritualista, formalista. Ese es el concepto que se le da de la religión. Y el concepto de religión me parece mucho cuando lo usamos nosotros los cristianos evangélicos, lo relacionamos con el catolicismo romano. Es decir, eso es religión, es algo negativo entonces. Eh, Algo externo, formal, no es algo, una relación personal con Jesucristo. Pero Oye, mi original, hermano, sí, hermana Danaí. lo he escuchado como sinónimo de rutina, como ser religioso, ser rutinario. Ah, Y he escuchado esa frase de yo no soy religioso, soy espiritual. uh, Sí, o entonces sea, lo he escuchado como excusa cuando no quieren ir a la iglesia. muy bien. Entonces, sí, no, yo no soy religioso, soy espiritual, Dios está en todos lados, así que Ah, en ese sentido lo he escuchado como rutina. se emplea en varios sentidos entonces, en el término religión. En varios, cada uno le da su propio significado entonces. Bueno, así son las palabras, las palabras cambian. Es un antónimo entonces de lo espiritual, el opuesto de lo espiritual. Bien, bueno, aquí estamos viendo solamente el significado original de la palabra. Se complejiza así cuando las palabras van cambiando, ¿no? Porque si Santiago dice que la verdadera religión es esta, mantenerse sin manchas del mundo, atender al huérfano, al pobre, la viuda, al desamparado, va a decir, pero nos está enseñando que tenemos que ser religiosos entonces. Quedaría sorprendido si le comenzamos a dar varios significados a una misma palabra. Muy bien. Sigamos con la siguiente entonces. La siguiente presentación. Esto lo dice Manuel Guerra, un libro que tienen que leer solamente ustedes, ¿no? Porque no cambia, aquí cambia. Pero el término, como estamos viendo, religión, eso significaba originalmente, la etimología de la palabra, religar al ser humano con Dios en cierta relación, después cuando se ha perdido. Pero eso tiene varios sentidos. En su sentido más estricto o propio, religión es el conjunto de creencias. Eso es, conjunto de creencias. También celebraciones o normas ético-morales por medio de las cuales el ser intelectual reconoce en clave simbólica, porque el lenguaje es insuficiente para poder expresar las profundas experiencias que son muy subjetivas del ser humano con lo trascendente, con Dios. Por eso la única manera de poder transmitir estos misterios son muy subjetivos, internos y son personales, se realiza en clave simbólica. Como el lenguaje es insuficiente para poder comunicar estas experiencias espirituales, en las iglesias que son pentecostales, ¿cómo se comunica esa experiencia con Dios? Porque no es suficiente decirle a otro, he sentido a Dios tan grandemente o tan intensamente en mi ser. No es suficiente para transmitirlo, quiere comunicar a otros la experiencia con Dios, porque es muy intensa. ¿Cómo lo hace entonces las iglesias pentecostales? Por medio de las danzas, por medio de los llantos, o por medio de los gritos de gloria a Dios o aleluya, de esa forma, porque la experiencia es tan intensa, tan extraordinaria que el lenguaje humano ya no es suficiente para expresar aquellos sentimientos tan profundos, por lo tanto, y demanda expresarlo también. Por lo tanto, la única forma de poder expresarlo es realizando alguna acción extraordinaria. Por eso que los hermanos o las hermanas danzan, porque no pueden explicarlo de otro modo, no pueden manifestarlo de otro modo, porque ya el lenguaje es insuficiente, las palabras son insuficientes. O en otras religiones en clave simbólica. Lo mismo, pero aquí en Chile o en América Latina, las iglesias pentecostales, con danza, con saltos, con gritos, con salir corriendo, expresión de temblor, de llanto, de alegría. Pero en otros contextos, en otras culturas,
por medio de la liturgia. Se expresa esas profundidades del ser en clave simbólica. Las iglesias, por ejemplo, de las iglesias del Oriente, las iglesias ortodoxas, la puerta está hacia Jerusalén, donde sale donde sale el sol de justicia, presenta el sol de justicia. Tiene un iconoclasto, una parte se llama iconoclasta, no, ¿cómo le llaman? El iconostasio le llaman, que es la entrada para el lugar santísimo, donde se celebra el partimiento del pan. Está lleno de iconos en esa parte, pero simboliza la entrada al misterio, por eso se cierran las puertas, porque hay un misterio que se va a realizar ahora. Se cierra la iglesia de Armenia cierra las puertas con cortinas, porque se va a realizar algo extraordinario ahí dentro. Pero se comunica de otra forma lo mismo, y están todos de pie, ninguno se sienta, porque lo ven como velas encendidas para adorar a Dios. Esa es la imagen. Los cantos, todo se realiza cantando, porque el canto es una forma del alma, una forma espiritual de agradecer y de comunicarse con Dios. Por eso todo se canta. Hasta la lectura bíblica, la lectura de la Biblia se canta en la divina liturgia. Todo se realiza cantando, desde el comienzo hasta el final. 2 horas y media, 3 horas a veces están cantando y siempre se están moviendo, apelando a los sentidos. Hay humo, también hay música, hay sonidos, diversos sonidos. Se expresa lo mismo en clave simbólica, todo es un símbolo. Un pastor bautista evangélico tiene un programa en Argentina, fue a la divina liturgia de la iglesia de Antioquía de Siria. Él logró observar todo lo que se realizó en esas 2 horas y media de la divina liturgia. Y él dijo, esto es un sermón, dijo él. Desde el comienzo hasta el final fue un sermón. Nosotros, media hora, de 45 minutos, 40 minutos, un sermón, para enseñar la fe, comunicar la fe cristiana. Lo otro era una alabanza, adoración, preparación para el culto. Pero lo más central dentro de nosotros, dijo el pastor evangélico, es el sermón. Pero en la iglesia de Antioquía de Siria, desde el comienzo hasta el final, todo fue un sermón. El sermón en la exposición de la Biblia fueron unos 15 minutos, pero todo fue un sermón. Y el sermón estuvo relacionado con la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo y la glorificación de Jesucristo. Pero todo en clave simbólica. Es lo mismo, pero en clave simbólica. Esa es la característica de las religiones. Su vinculación con lo divino. En la doble vertiente, a saber, la subjetiva y la objetivada, o la exteriorizada. Es decir, hay algo interno, pero que se debe dar a conocer, expresar, mediante diversas formas sociales e individuales. Esa es una de las definiciones que se ha dado acerca de la religión. Eso es religión. Y aquí estamos hilando más fino para definir lo que es una religión. Emily Durkheim, un sociólogo de la religión, dice lo siguiente: la religión solo puede definirse en función de las características que se encuentra donde quiera que haya en religión. La característica de la religión es lo sobrenatural. Donde hay sobrenatural, hay una religión. En las culturas antiguas, todo era sobrenatural. En la cultura mapuche, todo es sobrenatural. Un río es sobrenatural. Hay un espíritu en el estero. Hay un espíritu en el árbol, en la montaña, en la piedra, el sol, la luna, el viento, todo, un remolino que se levanta, las aves, los perros, los animales, todo, absolutamente, todo está relacionado con lo sobrenatural. Diferente a lo occidental, ¿eh? En lo occidental ya no hay sobrenatural, pero eso es de la modernidad, porque antes de la modernidad todo era sobrenatural también. En la época bíblica todo era sobrenatural igualmente. El misterio, algo que lo misterio es aquello que deja deslumbrado a la persona. Algo tremendo, un misterio tremendo, algo que incomprensible, una experiencia que
que es sobrecogedora para el que lo experimenta, que queda extasiado, queda admirado, maravillado de lo que ha experimentado. Esa característica de la religión, propia de la religión. Cuando un alemán escuchó a Hitler en su discurso, comenzaba claudicando, con temor, con debilidad, le costaba armar las frases, las palabras, a medida que iba avanzando en su sermón, iba tomando más confianza, se iba apasionando en su discurso hasta que terminaba fuera de sí o en un delirio. Tan pronto como clavó sus ojos en él, en ese mismo instante, esa persona que fue por curiosidad al mitin político de Hitler, dice él que se hizo un seguidor incondicional de Hitler y su experiencia fue como una experiencia religiosa, lo presenta él. Algo misterioso ocurrió con ese discurso. Eso se puede considerar, y él lo dice, esto es similar a una conversión religiosa. Los ritos también están presentes en las religiones, los ritos, la divinidad, la presencia de la divinidad, la creencia y los ritos. La distinción entre lo sagrado y lo profano también es otra característica de la religión. Esto es sagrado y esto es profano. La presencia de Dios hace un lugar santo y la ausencia de ella un lugar profano. En el budismo falta la divinidad, no hay divinidad, no hay Dios en el budismo. Si no hay Dios en el budismo, entonces no puede ser considerado como una religión porque no le importa lo divino. No dialoga, no creen en ningún Dios. Pero en el budismo existe cosas sagradas. ¿Cuáles son estas verdades sagradas? Las 4 verdades santas y prácticas que estas emanan. Por lo tanto, por eso que el budismo también pues, es considerado una religión, porque tiene verdades santas y prácticas. Tiene prácticas, verdades, y estas verdades se practican, emanan de estas verdades. En ese sentido se considera como una religión. De hecho, se considera como una religión atea el budismo, porque no, hay ausencia de Dios. Pero la ausencia de Dios no elimina o no puede clasificarse a un sistema o eliminarse de ser clasificado como religión, porque la religión no es solamente la presencia de lo divino, sino admitir la existencia de cosas sagradas, y en el budismo están. En todas las religiones hay verdades que hay que creer. En todas las religiones. Esto es lo que se debe creer. En todas las religiones hay normas que regulan la conducta. Y hay normas que se deben cumplir. Hay ritos sagrados que se deben celebrar. Crean en Dios o no crean en Dios. Si existen normas que regulan la conducta, ritos sagrados, entonces se puede clasificar como una religión. Esto lo dicen los sociólogos de la religión, los estudiosos de la religión. Hay religiones en las que predomina lo racional sobre el sentimiento y el irracionalismo religioso también. Prevalece el conocimiento intelectual tanto de la divinidad como en su trato oculto. Son las que poseen un corpus doctrinal, hay un cuerpo de doctrina, completado con las reflexiones sistemáticas de teología y también de sus escuelas. No se estudia teología solamente en el cristianismo, en el budismo, en el hinduismo, en el islamismo, hay escuelas teológicas. Hay editoriales también para difundir aquellas religiones y la fe. Las religiones del libro sagrado son el cristianismo, el islamismo, el zoroastrismo, el budismo, el hinduismo, entre otras. Todas estas tienen libros. Antes de que haya comenzado a estudiar religiones del mundo, pensaba que el cristianismo era la única religión que consideraba su libro como inspirado por el Espíritu Santo sin cometer errores. Pero también hay otras religiones que tienen sus libros y también los considera como inspirados por sus respectivos dioses. El sujeto del religioso, el sujeto de lo religioso,
el ser intelectual, el ser humano que piensa. De todos los seres que están dotados de materia, solo el ser humano es capaz de la religión. Y lo es en virtud de su racionalidad. Los animales no tienen religión. Cuando son sepultados o muere un perro, el perro puede tomarlo con su hocico, tomar el cuerpo y sacarlo de la carretera. Bueno, está en una carretera, yo lo he visto en una oportunidad. Pero más ya no hacen nada ese perro, va a dejar que se muera y se lo coman las aves. Pero no lo va a sepultar, no va a hacer un servicio fúnebre, no va a invocar a sus dioses para darle una buena sepultura o digna sepultura, porque no tiene racionalidad. El ser humano, porque tiene racionalidad, porque piensa, por eso que también intuye la religión. No es que la intuya, sino que él es un ser religioso, eminentemente religioso, naturalmente religioso, esencialmente religioso, inherentemente religioso. Si no adora a Dios, va a adorar a cualquier otra cosa, pero tiene que manifestar su religión porque Dios mismo la implantó allí. La religión responde a interrogantes formulados en las entrañas mismas del ser humano. ¿Cuáles son estas preguntas que se responde el ser religioso? ¿De dónde vengo? ¿Qué preguntas tan extraordinarias, profundas son estas? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? Las preguntas filosóficas que se emplean, pero esto surge del hombre religioso. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que es el ser que me sustenta? La filosofía ha intentado desde sus orígenes con los griegos a responder a esta pregunta. ¿Cuál es la esencia más fundamental que sustenta toda la existencia de todas las cosas? El ser. ¿Qué es lo que es eso? El ser. ¿Qué es lo que es el ser? Hasta en la modernidad, siglo XX, se discutió qué es lo que es el ser. Se nos escapa, lo usamos normalmente. Esto es, por ejemplo, un computador. Esto es un libro. Este es el ser humano. Pero ¿qué es lo que es? Cuando queremos reflexionar sobre el ser, se nos escapa esa reflexión. ¿Qué es lo que es? La esencia de eso que llamamos ser. Sí, los filósofos piensan qué es lo que es el ser. Bueno, el cristianismo lo menciona. Es Dios mismo, Jesucristo, el fundamento de la existencia de todas las cosas. Es la respuesta. ¿De dónde vengo? Se hace la pregunta el hombre religioso. ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy también? Se han respondido estas preguntas. Todas las religiones se responden a estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ya con estos datos podemos acercarnos a conversar con alguien que no sea cristiano, de otra religión. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Porque son preguntas fundamentales de todos los seres humanos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde vas? Claro, a algunos no le importa ni le interesa estas preguntas. En una oportunidad le pregunté a una profesora de escuela dominical de cuál era su propósito en esta vida, de su existencia. No tenía ni idea, no sabía, ni tampoco se había planteado esa pregunta, jamás, jamás. Bueno, algunos no se plantean esta pregunta, pero en un momento se la plantea. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo? Y van a responder las religiones. Alguien que se ha desprendido de Brahman. ¿Y a dónde voy? A Brahman. ¿Qué soy? Una ilusión. Y si yo dejo de existir, volveré a ser yo otra vez. Algo que se desprendió de Brahma. Por eso yo no debo vivir eternamente, irme al paraíso a vivir por la eternidad. Porque eso es precisamente lo que yo no quiero. Yo quiero dejar de existir. Quiero perder mi identidad personal, porque esta es una vía de ilusión. Cuando yo deje de existir, sea exterminado, volveré a Brahman. Y ahí volveré a ser. Ahí volveré a existir realmente. ¿Verdad? Soy como una gota de agua que necesita ser
arrojada al mar a integrarme al mar, que es Brahman, le diría un hinduista. Así le respondería un hinduista. Brahman, habla acerca de Brahman. ¿Pero qué es Brahman? No es algo personal, pero es el único que existe, es el ser para los del hinduismo, es el ser, lo único que existe. Quieren unirse con el ser. ¿Cuáles son las otras preguntas que se plantean las religiones? ¿Cuál es el sentido de la existencia ¿por qué tiene sentido? ¿Tiene sentido la existencia? Los filósofos también se lo responden. No tiene ningún sentido. Fuimos arrojados acá. ¿Por qué hay algo en vez de no haber nada? Las preguntas que se hacen, ¿eh? ¿Por qué hay algo en vez de no haber nada? Porque pudo no haber nada, pero hay algo. ¿Y por qué hay algo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es el sentido de la muerte, del sufrimiento, del ansia de verdad? ¿Cuál es el sentido de la bondad, de la belleza, de la felicidad, de la justicia, del mal, de los males, etcétera? Las religiones responden a estas preguntas, partiendo de diversas cosmovisiones, por supuesto, diversos fundamentos. En clave simbólica estuvimos hablando, el hombre no puede pensar o hablar consigo mismo, ni lógicamente dialogar o hablar con los demás sobre lo metafísico. Lo metafísico es lo que está más allá de la materia, es decir, lo espiritual, lo divino, o sea, lo religioso, sin símbolos y sin metáforas. Se habla de lo subjetivo, de lo metafísico, en metáforas, en símbolos. La actitud religiosa se hace consciente y se expresa al exterior e interiormente mediante los símbolos. La única vía de acceso racional a lo divino y de expresión de lo mismo se nos abre gracias a los símbolos, por eso son importantes los símbolos. Los símbolos son la única lengua o lenguaje para manifestar la actitud religiosa. Esa es la otra característica de la religión, el uso de los símbolos. El símbolo por excelencia del cristianismo es la cruz. En todas las iglesias cristianas tienen una cruz. Las asambleas de Dios tienen una cruz. La presbiteriana tiene una cruz muy linda porque tiene como un círculo alrededor, como una rueda. Una cruz ladeada, puede ser también algunas iglesias pentecostales tienen la cruz. Donde hay una cruz se dice, aquí se reúnen cristianos, son cristianos, porque se reúnen la más significativa de los símbolos cristianos. El ser humano no tiene religión, sino que quiera o no, consiste en religación o en religión. Porque el ser humano no tiene, es religión o religación respecto a lo divino. Es religioso. Esencial y fundamentalmente es religioso. No puede escapar a esa condición, a esa esencia, a esa naturaleza. Es religioso, naturalmente. Si no sirve a Dios, va a servir a cualquier otra cosa, pero todos son religiosos. Aunque no crean Dios, aunque no crea en Dios, tiene creencias. Y el hecho de tener creencias es un elemento legítimo para clasificarlo dentro de una religión, al cual ha dado su vida, su energía, su fuerza, su motivación, su sentido de vida, lo ha dado ahí en esa creencia. Me refiero al ateísmo, al nuevo ateísmo, como Richard Dawkins, por ejemplo. Él ha hecho su vida, su motivación, su esfuerzo, porque podría estar él relajado haciendo clases en la universidad, saliendo con su familia, paseando, conociendo el mundo, pero ¿qué es lo que hace él? Recorre el mundo, dando conferencias contra la fe cristiana, tratando de implementar leyes, de hacer conferencias, de proselitar a personas, para que se niegue la fe cristiana, se deje de enseñar la fe cristiana. Su propósito en la vida es exterminar el cristianismo, sacar el cristianismo de la sociedad, hacer del cristianismo considerarlo como algo, un oprobio. El enseñar el cristianismo, dice él, es una violación a los derechos humanos. El enseñar el cristianismo a los niños es un abuso infantil. Es la causa de todos los males del cristianismo. Si alguien quiere acabar con el mal en el mundo, deben acabar con todas las religiones.
los estados deben prohibir el cristianismo y los que enseñan cristianismo deben encarcelarlo. Miren lo que está diciendo ese hombre. Es decir, él tiene una creencia. Estamos aquí por casual, ¿cómo le llama él? No por suerte, sino por casualidad, sí, por casualidad. No hay ninguna razón por la cual estamos acá, dice él. Hemos evolucionado de la nada, fuimos creados de la nada, y esa es su fe, y es su creencia, ha entregado su vida, toda su vida lo ha entregado en base a esa creencia. Es una religión ese hombre. Aunque no crea en Dios, ha hecho de ellos su religión porque ha dado su vida a esas creencias, aunque no pueden ser justificadas, pero ha dado su vida. Y pertenece a lo subjetivo, a lo metafísico también. Él está empleando la física, pero para atacar lo metafísico y para justificar al mismo tiempo lo metafísico. Increíble, ataca lo metafísico y justifica lo metafísico por medio de la ciencia. Absurdo. Un ser inteligente está empleando dos campos de estudio incompatibles que no se pueden relacionar. De la ciencia, tratar de justificar y negar lo metafísico, algo que pertenece al espíritu, lo invisible, lo incorpóreo, lo que está más allá de lo material. Pero todo ser humano es religioso, esencialmente religioso, naturalmente religioso. En un sentido más amplio también y más inadecuado, la religión es una realidad o institución en la cual hay un sistema de verdades que hay que creer. El nuevo teísmo se debe creer en la evolución de las especies. Eso es lo que se debe creer, la evolución. Un creador inteligente, se descarta esa posibilidad. Alguien inteligente que creó esto, lo descartan absolutamente. Pero como hay evidencias de la creación inteligente, que está guiada, controlada, supervisada, que hay mecanismos inteligentes que han llevado a cabo los organismos vivientes, el ojo, todas las células de los seres humanos, entonces ellos, como niegan que alguien inteligente pueda haber creado, están dispuestos incluso a atribuírselo a los alienígenas, a los extraterrestres. Bueno, Dios no nos hizo aquí, bueno, los extraterrestres. ¿Están dispuestos a creer eso a los extraterrestres? Hay que creer en ciertas verdades para justificar su religión, por cualquier cosa, algo. En extraterrestres, incluso algunos han intentado justificar sus creencias. Una creencia, eso no es más fe que el cristianismo. Un conjunto de normas ético-morales que hay que cumplir. Ellos dicen, el nuevo ateísmo dice, no hay una norma objetiva que sea universal. No existe las normas objetivas y universales, no existe. Porque para que sea objetiva y universal tiene que haber un legislador moral en el universo. No existe. Por lo tanto, nosotros mismos vamos a establecer nuestros propios valores universales. Pero ellos igual tienen valores, aunque no existe un legislador, ellos igual han establecido sus normas, sus valores universales y objetivos, que se deben cumplir, una serie de ritos que hay que celebrar con tal que se acepte una cierta trascendencia y supervivencia del hombre o de alguno de sus elementos constitutivos tras la muerte. Los hinduistas creen en el nirvana. Es una especie de cielo, pero sin Dios. Ni ángeles. Permite llamar en este sentido religión al budismo, a pesar de que los budistas son agnósticos también, los budistas hablan acerca del nirvana. Aunque son agnósticos, ellos quieren trascenderse después de la muerte. Pues tener una experiencia de unión con Brahman, o dejar de
de sentir. Cuando ha logrado dejar de sentir, ha llegado al nirvana, dice lo budista. En un sentido metafórico pueden distinguirse las religiones políticas, en un sentido metafórico, y dentro de las religiones políticas están los activistas, religiones políticas pasivas. Aquí encajan las religiones llamadas religiones civiles, políticas, profanas, seculares, nueva forma de religión. Son las religiones sustitutorias de las tradiciones, o de las tradicionales, de las mayorías, como el cristianismo, budismo, islamismo, entre otros. En los diversos países para uso de las masas descreídas, es decir, aquellas que no creen, masas que no creen, que pueden ser de la modernidad o de la posmodernidad. Estas religiones metafóricas o religiones políticas es una especie de religión alternativa. Como no creen en las religiones tradicionales, pero el ser humano es religioso, necesita entregarle su vida y encontrarle un sentido a su existencia, tener ciertas creencias y construir y edificar su vida en base a esas creencias, entonces comienza a escoger una religión alternativa, en la cual la palabra religión tiene de ordinario un valor metafórico nada más, pero que para no pocos puede ser una verdadera religión en la acepción más amplia, e incluso en la estricta de este término. Están las religiones activistas, en este sentido metafórico lo estamos viendo, pero que en la práctica, como la forma en que le dedican su vida, su esfuerzo, su motivación, hay un sentido por lo cual están aquí normas, hay código de conducta, ritos también que deben seguir, se puede clasificar como religión, y algunas metafóricas solamente, y otras realmente del más sentido estricto de la palabra son religiosos, o práctica de la religión casi tradicional. Recurren al activismo revolucionario, o no, para cambiar la realidad social y salvar la sociedad, como por ejemplo el socialismo. Los socialistas son muy obedientes y son muy abnegados. Creen realmente en el paraíso aquí en la tierra y están dispuestos al sacrificio por esa creencia y a entregar todo, a perder familia, casa, por esa creencia. Están dispuestos a morir por lo que creen. O el fascismo también, o el nacionalismo, el terrorismo, entre otros. Claro, una persona que se hace estallar en 1000 pedazos porque se pone una bomba para acabar con los infieles. Claro, esa persona está sujeta bajo una religión. La politización de lo religioso, la sacralización de lo político, cuenta con sus liturgias, aunque el Hitler no era religioso y los nacionalsocialistas no les gustaba la religión, trataron de conversar y dialogar y hacer con los religiosos, con los luteranos de esa época, trataron de hacer una religión nacional, pero no le gustaba el tema de la religión tradicional, el cristianismo. Iglesia, aunque fuera liberal, no le gustaba ese hecho. Formaron su propia religión, tenían su propia forma, sus propios ritos religiosos, su propia forma de sepultar a sus partidarios nacionalsocialismo, sus propias canciones. Era una religión igual que el socialismo. Las procesiones, tienen sus procesiones, sus banquetes de confraternización, sus pendones al viento, devociones populares, sus personajes ilustres, por no decir endiosados, un rito de iniciación o de paso, matrimonios, entierro, todo tiene una característica religiosa, aunque son políticos. Su moral civil, abortos, muerte, eutanasia, legales, tienen sus propios códigos morales también, una moral civil, pero es una forma de religión. Y también esos son los activistas. Pero también están las pasivas, una religión política en un sentido metafórico pasivo, según las cuales hay que dejarse salvar por su ineficacia benéfica. Por ejemplo, el ecologismo, o el pacifismo, el anarquismo. Se convierte
El ecologismo se convierte en realidad después, poco a poco, en el diálogo con las religiones prehispánicas, se convierten realmente en animistas, porque ya después comienzan a atribuirle características personales y divinas a elementos de la naturaleza, poco a poco, van para allá. Para indirectamente mejorar y salvar a la sociedad. ¿Qué es lo que quieren ellos? Salvar a la humanidad. ¿Qué es lo que quiere el socialismo? Salvar a la humanidad. Socialismo, el anarquismo también, el fascismo también. Todos quieren salvar a la humanidad. Todos tienen buenas intenciones. Y el ecologismo también, el pacifismo, todos quieren salvar a la sociedad, que están condenados al desastre, pero por medio de la política. El ecologismo radicalizado y el teológico deifica la naturaleza, con la cual se identifica el hombre mismo por obra de un holismo panteísta. ¿A qué se refiere panteísta? Todo es Dios. Es decir, ya comienza a ver en todas las cosas Dios. Aún puede ser personal o no personal. Panteísmo si señala que un árbol es Dios, por ejemplo, pero no es personal. A eso se refiere panteísta. Todo es Dios. Pero este Dios es impersonal, como la nueva era. ¿Qué es lo que hicieron los socialistas? Los socialistas, ¿no? El buen término para referirse a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas. En su época, cuando existió, eliminaron el cristianismo ortodoxo. Comenzaron a matar, a destruir las iglesias ortodoxas, a perseguir a las iglesias ortodoxas, a restringirla, a regularla, a ver sus sermones y a autorizar los sermones que debían dar. La iglesia rusa se caracterizaba por los íconos, como todas las iglesias del Oriente, las ortodoxas, de Cristo, por ejemplo, podía ser, o de algún santo, de la Virgen también. Emplean íconos que no son estatuas, sino pinturas, que representan una realidad espiritual. Lo cambiaron los mismos íconos, y con esos pendones que salían los ortodoxos, lo cambiaron por pendones comunistas o socialistas. Los cantos por cantos socialistas, y las imágenes de Jesús lo cambiaron por Marx, ahí está Karl Marx, me parece ahí, por Lenin, por Stalin, entre otros comunistas. Exactamente lo mismo, pero ahora por gente política, porque el ser humano es religioso, el ser humano necesita la religión. Alguien, Robespierre, el que dirigió la Revolución Francesa, dijo: ya que hemos acabado con Dios y aquí nadie cree en Dios, hemos sacado a Dios de la sociedad, pero sin Dios no se puede gobernar la sociedad. Vamos a tener que hacer un Dios, dijo. Sin Dios no se puede gobernar este país. Claro, porque el ser humano es religioso, necesita la religión. Pero eso hicieron los comunistas, exaltaron el culto a la personalidad, a los que estaban muertos, y después ya comenzaron a adorar a los que estaban vivos, como Stalin, un megalomaníaco extraordinario, ¿no? Realmente era extraordinario, un psicópata criminal megalomaníaco extraordinario. En su libro decía, ¿qué decía un capitán? No, él decía, o un soldado, él decía: no, cambien esta palabra, digan que Stalin es el mayor capitán y el mejor de todos los tiempos. Eso debía decir la biografía, corregida por él mismo. Se exaltaba increíblemente, se mandó a hacer estatuas de él. Y lo mismo que hacen todos los comunistas son iguales. En Perú, por ejemplo, en la época del Sendero Luminoso, no recuerdo cómo se llamaba, Omar Guzmán, creo que, algo así, pero el apellido es Guzmán. Y las personas que eran parte del Sendero Luminoso decía: el hombre más grande del mundo, el mejor, nuestro capitán, nuestro líder, no hay hombre mejor que él en todos los tiempos. Se referían a este hombre, a Guzmán. Después terminó en la cárcel, todavía está en la cárcel ese hombre, ¿eh? O murió, no sé, parece que está vivo todavía en Perú, Sendero Luminoso. Pero todos ellos han exaltado sus figuras, el culto a la personalidad, rendirle culto. Ya estas son la política metafórica. Algunos son activistas, otras son pasivas. Pero también están las políticas, o sea, las religiones narcisistas. Están los activistas, la contemplativa pasiva. Los adeptos de otras religiones se encierran narcisistamente en el individuo.
Por eso se le llaman religiones narcisistas, porque está estrechamente relacionado consigo mismo, con su autorrealización. Viene de Narciso, el que se enamoró de su propia imagen y terminó ahogado en un río. De ahí nació la primera flor homónima, Narciso. Esa es la mitología griega. Se esfuerzan en alcanzar el éxito en el ámbito de cada uno de sus dioses, ídolos ante los cuales se postran, no sin reverencia y obsesión. La salud, por ejemplo, el culto del cuerpo, con sus rituales de maquillaje, masajes, yoga, concursos de belleza, regímenes dietéticos. Estas son las religiones narcisistas. Vegetarianismo, obsesión ideal de conservar la línea. Estas son las religiones narcisistas, que están centradas en el individuo. Están obsesionados consigo mismo. Como Narciso, por eso le llaman religiones narcisistas. Pero otras son contemplativas, pasivas. Esta era la activa. En la pasiva, cuyos adeptos procuran la salvación personal sin nada costoso a cambio. Por ejemplo, el arte, la moda, los juegos de azar, el pan, circo, comida, deporte, como espectador y como fanático, las drogas, el alcoholismo, el hedonismo, etc. La hinchada, por ejemplo, de la U, de la Católica o del Colo-Colo, claro, esa gente se sacrifica, se esfuerza, pasa frío, pasa hambre, viaja a todas las regiones cantando a su equipo. Eso sí. Y ellos mismos lo reconocen, ¿eh? No es, ¿cómo? No me acuerdo cómo es la expresión que tiene, si alguien me puede ayudar. Es pasión. No es pasión, es religión, algo así. Ellos mismos reconocen y no se equivocan, ¿eh? Es una religión. Son formas que no tienen con la religión sino una semejanza externa. Llamar la religión no es más que una ampliación y hasta abuso del lenguaje metafórico. Puede decirse que hay religión, talante religioso, siempre que alguien es capaz de ofrecer su ilusión o su vida. Si alguien ofrece su vida o su ilusión por algo, por alguien, que evidentemente se convierte en ídolo, si no, se puede convertir en un dios. Esa es la religión contemplativa o pasiva. Me recuerdo un tío que era fanático por Deportes Temuco y siempre le llamaba sufría a mi tío, porque Temuco nunca lograba repuntar, pero era socio, iba a todos los partidos, invitaba a gente, y donde lo encontramos, hablaba de Deportes Temuco, conocía a todos los jugadores, me hablaba. Yo, los recuerdos que yo tengo es que siempre estaba triste porque Deportes Temuco había perdido, no tomaron en cuenta un jugador, pero le entregó toda su vida a Deportes Temuco, Dios mío. Así es, esas son religiones, son de estas religiones pasivas, narcisistas. La religiosidad alternativa y la misma historia de las religiones son dos de las confirmaciones de la connaturalidad de lo religioso en el ser humano. La religión no es un estadio de la evolución humana, sino que pertenece a la estructura misma del ser racional. No es algo que sea evolucionado. El hombre es un ser de creencias. La creencia es una cualidad típicamente humana que no participa no participan los animales porque no son racionales, por eso no pueden participar de estas creencias. Un animal no tiene creencia porque no es racional. Solamente los seres humanos racionales pueden tener estas creencias. Muy bien, vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo en esta clase. ¿Cómo se define religión? ¿Cuál es la etimología de la palabra religión? Religare, que significa la vinculación del hombre con Dios. Muy bien, en cierta religión. De ahí viene el término entonces religión. Perfecto. ¿Cuáles son las características de la religión de acuerdo a lo que señaló Emily Durkheim? Lo sobrenatural, el Perfecto. misterio, los ritos, la divinidad, la creencia y
Ay, no me acuerdo. La distinción entre lo sagrado y lo profano. Excelente, muy bien. Esas son las características de una religión. Lo sobrenatural, el misterio, los ritos, la divinidad, la creencia, los ritos, la distinción entre lo sagrado y lo profano. Esas son las características de acuerdo a Emmeline Durkheim. En un sentido metafórico, la religión se puede distinguir entre religiones políticas, activistas y pasivas, religiones narcisistas, una activa y la otra contemplativa. Muy bien, ¿alguna opinión, mis hermanos? ¿Alguna opinión, pregunta o de acuerdo a lo que han leído en esta primera clase de introducción a religiones comparadas? Todo claro, por lo menos. En mi caso, profe, todo concreto. Perfecto. Muy bien. Hermano, Sí, una pregunta. sí, Respecto a lo de la nueva era, ¿se catalogaría como una ideología y no como una religión? es una religión porque tiene creencias. Es una religión panteísta. Todo es Dios. Tienen ritos, hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Es una religión sincretista, toma lo mejor y lo que le parece lo mejor de cada una de las religiones. Panteísta, todo es Dios, pero este Dios no es personal, sino que es un Dios impersonal, como una energía, por ejemplo. Pero son sincréticos, tienen muchas creencias, toma lo mejor de todas las religiones, pero tampoco es una religión monolítica o uniforme, sino como es sincrética, se puede contradecir, como ocurre como el hinduismo, por ejemplo. No todos creen lo mismo. Sí, claro, es una religión, claro, tiene todos los elementos propios de una religión. Pues vamos a descansar un momento.